Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar del Sueño Más que organiza el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Mi nombre es Iván Espada y soy el responsable del área de información del medicamento del Consejo General. Hoy tenemos con nosotros a un ponente de primer nivel, como es el doctor Darío Acuña Castroviejo, catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, médico especialista en análisis del Hospital Universitario de Granada y así como director del Instituto Internacional de la Melatonina, a quien queremos agradecer en primer lugar su asistencia esta tarde en este acto que hemos organizado. El pasado 18 de marzo se celebró el Día Mundial del Sueño, promovido por la Sociedad Mundial del Sueño, con el lema Sueño de calidad, mente sana, mundo feliz. El objetivo de este día era concienciar a la sociedad y a los gobiernos sobre el impacto que tienen los trastornos del sueño, no solo en las personas que los padecen, sino también sobre toda la comunidad en aspectos relacionados con el tratamiento, la educación, la productividad laboral, las conductas sociales o la conducción de vehículos, por ejemplo. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, en nuestro país, entre el 20 y el 50% de las personas adultas y alrededor del 20% de la población infantil van a tener problemas para iniciar o mantener el sueño. Y cerca del 10% de la población española, estamos hablando de 4 millones de personas, sufren algún trastorno crónico y grave del sueño. Los problemas del sueño suponen además importantes costes económicos, habiéndose estimado, por ejemplo, en Estados Unidos, un impacto de alrededor de 400.000 millones de dólares anuales en costes tanto directos como indirectos. La Organización Mundial de la Salud considera que no dormir lo necesario va a constituir ya una epidemia mundial y se relaciona con factores de riesgo del desarrollo de determinados trastornos, como pueden ser de tipo neurológico, ictus, Parkinson o Alzheimer, por ejemplo, así como otras enfermedades como diabetes o enfermedades de tipo cardiovascular. Por ello, somos conscientes de la importancia que tienen los trastornos del sueño en nuestra sociedad, así como del papel fundamental que tenemos como farmacéuticos en el control de los mismos a diferentes niveles. Por ejemplo, en la prevención, trasladando a nuestros pacientes recomendaciones para una buena higiene del sueño, en la detección y derivación al especialista de aquellos pacientes no diagnosticados y también en el seguimiento de los tratamientos farmacológicos y en especial en un aspecto muy importante de salud pública como es la prevención de la dependencia a fármacos hipnóticos. Como objetivos de este webinar hemos planteado analizar qué acciones podemos llevar a cabo como farmacéuticos con nuestros pacientes para mejorar su salud y calidad de sueño, revisar qué tratamientos disponibles tenemos para los trastornos del sueño y qué nuevas evidencias en relación al empleo de melatonina tenemos en estas situaciones. Como en todos los webinars que normalmente organizamos, al terminar la intervención del doctor Acuña se va a abrir un turno de preguntas para que el ponente nos pueda resolver todas aquellas cuestiones que queráis plantear. Igualmente, también os informo de que este webinar se está grabando y que posteriormente se va a publicar tanto en el portal del Consejo General, farmacéuticos.com, como en el canal del Consejo General en YouTube, para ser posteriormente visionado por todos aquellos farmacéuticos que queráis volver a verlo, así como por cualquier otro compañero que no haya podido asistir a la reunión. Por último, pero no por ello menos importante, queremos trasladar nuestro mayor agradecimiento al Instituto Arcofarma por toda la ayuda y colaboración que nos ha prestado para el desarrollo de este webinar. Y sin más, agradeciéndoos a todos una vez más vuestra asistencia y especialmente al doctor Acuña, os dejo con el ponente. Doctor Acuña, por favor, cuando quiera. Muy bien, muchísimas gracias por esta presentación. Muchas gracias al Consejo General de Colegios Farmacéuticos y a Arcofarma por esta invitación, en la que yo voy a hacer una revisión de distintos aspectos de la melatonina y cómo podemos considerarla como un medicamento de ayuda para el tratamiento de problemas del sueño. Antes de nada, quiero presentar mi página web del Instituto Internacional de Melatonina, donde lógicamente hay mucha más información de la que puedo dar yo aquí hoy en una hora y presentar al grupo de investigación que tenemos aquí en la Universidad de Granada, en la que trabajamos fundamentalmente en temas relacionados con la melatonina. Para empezar, lo primero que hay que decir es qué tenemos que saber para el uso de la melatonina en la clínica. Pues veremos que fundamentalmente hablaremos de la melatonina pineal, pero veremos que existe otra melatonina, que es la llamada extrapineal, que tiene unas funciones bastante diferentes y para qué se puede usar. ¿Qué interacciones con medicamentos puede tener la melatonina?
qué papel tiene la melatonina frente a otros antioxidantes y dosis e indicaciones terapéuticas. Bueno, nuestro organismo está constituido como un sistema jerárquico de estructura comandada por un reloj biológico central que se encuentra en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo y una serie de señales que salen de este reloj central para regular todos los aspectos de nuestra fisiología. Y hay tres características fundamentales para que este reloj central funcione bien. Tiempos de alimentación. Es fundamental unos horarios bastante estrictos de alimentación, tanto en la comida del mediodía, que en nuestro hábitat no debe de ser más tarde de las 3 de la tarde, y de la cena, que no debe de ser más tarde de 3-4 horas antes de ir a la cama. Ya veremos por qué ocurre esto. La luz. Tener cuanta más luz mejor por la mañana y menos luz por la tarde, también hablaremos de ello, y actividad física, siempre mejor por la mañana, siempre con mucha luz, pero no a partir de las 6-7 de la tarde. Bueno, de esta forma nuestro cerebro, como estructura central que comanda todas las funciones del organismo, estaría perfectamente funcionando y sincronizado. ¿Dónde y cómo se produce la melatonina? Pues empezamos con la melatonina pineal. Nosotros sabemos que la pineal es un órgano endocrino que se encuentra más o menos en el centro del cerebro, pero fuera de la barrera hematoencefálica, con lo cual cualquier cosa que vaya a la sangre puede alcanzar a la glándula pineal y está regulada a través de un complejo vía polisináptica. Está regulada a través de una compleja vía polisináptica que sale de unas neuronas de los núcleos supraquiasmáticos. Son unas 20.000 neuronas que constituyen lo que llamamos el reloj biológico, que a través de esta vía, por los núcleos paraventriculares, médula espinal, ganglio cervical superior, llega a la pineal para regular la producción de melatonina. Esta melatonina se produce por la noche, hay un pico acrofase por la noche, ya veremos los horarios, pero entre 2 y 4 de la mañana por término medio, y este pico de melatonina que pasa tanto a la circulación sistémica como a la circulación cerebral, en la sistémica va a regular una serie de funciones y en la cerebral va a actuar sobre ese propio reloj biológico para mantenerlo en hora. Esta retroalimentación de la melatonina hace que nuestro reloj biológico esté siempre en hora, marcando una pauta repetitiva de 24 horas, porque está sincronizado con el fotoperíodo a través de este proceso luz-oscuridad. Y esto se hace en base a un grupo de neuronas que hay en la retina, que son células ganglionares distintas de aquellas que están ligadas a conos y bastones relacionadas con la visión diurna y nocturna, y que son o se llaman células ganglionares intrínsecamente fotosensibles. Es decir, no necesitan para su activación ni de conos ni de bastones, son directamente estimuladas por la luz y envían sus potenciales de acción también a través del nervio óptico hasta estas neuronas del núcleo supraquiasmático. Son un 3-5% de todas las células ganglionares de la retina, son estas que regulan el nervio óptico. Y cuando llegan con el nervio óptico a estas neuronas del núcleo supraquiasmático, liberan glutamato, que es un neurotransmisor excitador, que induce la expresión de una serie de genes que se llaman genes reloj, que a su vez dan lugar a las proteínas reloj correspondientes, y de esta manera el reloj circadiano emite una serie de señales a distintas zonas del organismo para controlar, digamos, la homeostasis general de nuestro organismo. Por supuesto, hay una serie de moduladores de esta respuesta excitadora glutamatérgica, como GABA, como serotonina, de distintas zonas cerebrales, pero que ya no están relacionadas con el impulso luminoso, sino con otras vías de regulación endógena. Bueno, pues esto, gracias a Hall, Roseberry y Barr, y Young, que fueron premios Nobel de Fisiología y Medicina en el 17, conocemos la base molecular de este reloj, donde dos proteínas
Bimelia Clock inducen durante el día la expresión y después la síntesis de las proteínas per y cray en el citosol, que forman estos dímeros que durante el día van entrando en el núcleo. Hay una enzima, una caseinquinasa, que se encarga de regular la cantidad de per que entra, degradándola en el citosol. Pero a lo largo del día y cuando llega la noche, hay una gran cantidad, una gran concentración de estos dímeros per y cray que se fijan a aquellos Bimelia Clock y frenan su actividad transcripcional. Con lo cual, durante la noche, ni hay producción de per y cray y ni hay actividad de Bimelia Clock. Conforme pasa la noche, estos dímeros per y cray se degradan, desaparecen y por el día, de nuevo, vuelve otra vez el proceso inicial del ciclo. Esto es lo que constituye el funcionamiento básico del reloj biológico y es lo que hace que el organismo establezca los ritmos de 24 horas para toda su función. Entonces, tenemos el reloj biológico, las señales que emite hacia la glándula pineal y producción de melatonina y las señales a otras partes del organismo, con lo cual parecía que estaba bastante claro cómo funcionaba nuestro sistema endógeno hasta que se descubre que todas las células de todos los tejidos del organismo tienen su propio reloj biológico. Es decir, estos dímeros Bimelia Clock, per y cray, este circuito de retroalimentación negativa, constituido por estos genes y estas proteínas, se encuentra en todas las células del organismo y están regulando las funciones de cada célula. Existen otros moduladores como es ROR, que es el receptor nuclear de melatonina, y REP-ERBA, de manera que ROR lo que hace es activar Bimelia y por tanto potenciar este circuito, y REP-ERBA lo que hace es frenar Bimelia y, digamos, reprimir este circuito. Todo este sistema, por tanto, está funcionando en todas las células. Pero ¿qué ocurre? Que para que nosotros estemos, digamos, sincronizados de manera adecuada, la hora que marca este reloj periférico tiene que ser igual a la hora que marca el reloj central. Entonces podemos decir que somos 30 billones de relojes biológicos, somos 30 billones de células que estamos funcionando de manera sincrónica porque todos los relojes periféricos se ponen en hora con el reloj central gracias a ese pico nocturno de melatonina que se produce gracias a la acción de este reloj biológico, como antes veíamos. Y aparte de esto, hay una serie de genes controlados por los genes reloj, que se llaman así, que van a regular todas las funciones metabólicas y fisiológicas desde la biogénesis mitocondrial hasta la gluconeogénesis, todo lo que es el metabolismo intermediario, todo lo que es flujo metabólico, producción de ATP, etcétera, etcétera, y todas las demás funciones del organismo, ciclo celular, apoptosis, reparación de DNA, etcétera, etcétera. Hay una cosa curiosa, este reloj biológico regula el ciclo celular. Fundamentalmente las células se dividen por la noche, más que por el día, excepto dos células del organismo que tienen bloqueado su reloj biológico para que se puedan dividir eternamente. El espermatozoide, porque necesitamos producir muchos millones de ellos cada día, y la célula tumoral, que bloquea su reloj biológico para que nadie controle su proceso de proliferación. Bueno, entonces, el reloj biológico comanda en la pineal la producción de melatonina, esta se produce por la noche y este pico de melatonina o esta señal que va por la sangre a todas las células, digamos que pone en hora los relojes periféricos con el reloj central. Estamos hablando de un proceso de sincronización endógena y la melatonina, por tanto, es la señal de la oscuridad que mantiene esa sincronización. Nosotros, por tanto, tenemos un reloj que está controlando nuestra fisiología y que relacionan o sincronizan el ritmo sueño-vigilia, ritmos de alimentación con la rotación de la Tierra, de forma que, conforme la Tierra va rotando, nosotros nos vamos adaptando a los cambios que se producen en estos aspectos fisiológicos. Los relojes, como hemos dicho, están presentes en todos los órganos y tejidos y estos relojes están
funcionando de manera que anticipan una serie de condiciones ambientales cada día. Conforme ahora nos avanzamos hacia el verano, va aumentando las horas de luz y este aumento de las horas de luz alarga ese periodo que hablábamos antes, retrasa la producción de melatonina para que, digamos, empiece el fase de sueño un poco más tarde y ya veremos los problemas que esto puede conllevar. Todo este sistema de circuitos periféricos y centrales son capaces de mantener la capacidad bioenergética para proteger la célula de cualquier injuria, incluyendo el daño por la radiación ultravioleta. Y de manera muy específica en todas las especies animales que tienen reproducción estacional, estos relojes biológicos lo que hacen es modificar el periodo de apareamiento de cada uno, el bisón, el hurón, hámster, la oveja, el ciervo, etcétera, etcétera, para que en función de la duración de la gestación, las crías que van a nacer prácticamente todas entre primavera y verano, porque es el momento óptimo para su supervivencia, ya digo que este reloj lo que hace es inducir el apareamiento antes, un tiempo suficientemente antes para que la gestación dé tiempo a que todas las crías nazcan en esta época del año. Es, por tanto, un mecanismo de supervivencia de todas las especies biológicas. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo se traslada eso a la especie humana? Pues nosotros vamos a empezar a hablar de lo que llamamos cronotipos. El cronotipo es la predisposición genética que tiene cada persona para elegir su periodo de sueño adecuado. Es un mecanismo controlado por ese ciclo de expresión de los genes reloj. Y hablamos de un cronotipo intermedio, aquellos sujetos que se acuestan entre las 10 y 12 de la noche, para un periodo de sueño, vamos a poner promedio ideal de 8 horas, se levantarán entre 6 y 8 de la mañana, por tanto tienen su periodo de sueño de 8 horas y su periodo de actividad el resto del día. Si nosotros vamos poniendo alrededor de este reloj de 24 horas las cosas que van cambiando desde el punto de vista endocrino a lo largo de las 24 horas, vemos que perfectamente a las 2 de la madrugada aumentan los procesos de lipólisis, después gluconeogénesis y glucogenólisis, biogénesis mitocondrial, importante, aumento de GH, después secreción de glucagón, cortisol hacia las 7 de la mañana, secreción de insulina, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos al atardecer, nos acercamos hacia las 8, aumenta la resistencia a la insulina. Poco después disminuye la secreción de insulina y después aumenta el metabolismo oxidativo. De ahí lo que comentaba antes, cenar tarde es muy malo, porque tenemos poca insulina y mucha resistencia a la insulina. Va a condicionar a la larga un estado prediabético, que se suma a un metabolismo oxidativo, aumento de estrés oxidativo y de obesidad. ¿Qué ocurre con aquellos sujetos que tienen cronotipo matutino? Pues son aquellos que se acuestan antes, aquí en este ejemplo, entre las 8 y las 10, un par de horas antes que en el caso anterior, pero también van a levantarse antes. Entonces tienen su mismo tiempo de sueño, pero se ha corrido 2 horas, se ha adelantado 2 horas. Y si vemos todos estos procesos endocrinos, también se adelantan 2 horas. Es decir, giran todos estos procesos endocrinos en sentido contrario a las agujas del reloj para adaptarse a este periodo de sueño-vigilia, igual que el cronotipo vespertino. Aquellos individuos que prefieren acostarse de madrugada porque tienen actividad intelectual y física alta todavía y no les entra sueño hasta altas horas de la madrugada, pero idealmente, durmiendo 8 horas, también se levantarían al terminar ese periodo. Y todos estos sistemas endocrinos giran ahora, en este ejemplo, 2 horas en sentido de las agujas del reloj para adecuarse a este periodo sueño-vigilia. Vemos que este es uno de los problemas más importantes que provocan cronodisrupción y trastorno del sueño, porque normalmente este individuo vespertino no puede levantarse a las 10, porque tendrá que, si es un alumno, ir a las 8 a clase o ir a trabajar a las 8, con lo cual se acorta su periodo de sueño de manera significativa. ¿Y para qué sirve el sueño, precisamente? Si lo dividimos en 8 horas,
vemos que aproximadamente la mitad del tiempo estamos en una fase de sueño profunda. Antes se llamaba estado 4, hoy en día se llama fase N3, y en la segunda parte pasamos a un sueño ligero, en donde predominan más los periodos de sueño REM, pero ya no estamos en sueño profundo. Entonces, esto, que es un condicionamiento importante, típico, de muchas personas que se despiertan en mitad de la noche, cuando pasan de la fase profunda a fase superficial. Se despiertan, se levantan, algunos van al baño, otros dan un par de vueltas y se duermen. Cuando a mí me consultan, yo les digo, no, eso es que es completamente normal. Despertarse en mitad de la noche es normal por este paso de sueño profundo a superficial. Lo que ocurre es que debemos de dormir más rápido. Si tardamos en dormir, ya entramos en patología. Y esto se estudió muy bien en animales, en donde se mantuvieron a ratas despiertas durante varios días y a ratas que dormían su periodo habitual. Se les inyectó un colorante en la circulación cerebral, en el espacio intersticial, y se observó que las ratas que duermen bien, con un ritmo normal de sueño, lo que tienen es un aumento del espacio intersticial, todo el tejido cerebral perfundido por el líquido cefalorraquídeo aumenta, y esto facilita que se produzca una eliminación de todos los detritos metabólicos de la función neuronal durante el día, con lo cual aumenta el espacio intersticial y, digamos, disminuye el espacio intersináptico. Las neuronas se van juntando entre ellas y esto está directamente relacionado con consolidación de la memoria y mejora cognitiva. Pero las ratas que las mantenemos despiertas, este proceso de lavado no ocurre, se produce un déficit crónico de sueño que impide la eliminación y depuración de los metabolitos que se acumulan durante el día, y esto da lugar a procesos como activación de la microglía, activación de procesos inflamatorios, aumento de fagocitosis neuronal, aumento de susceptibilidad cerebral a otras formas de daño, como pueden ser patologías neurodegenerativas severas. Por tanto, ya sabemos que el sueño es importante no solo para levantarnos descansados, sino porque nuestro cerebro necesita ese periodo de fase de sueño. Y el sueño REM, simplemente pongo esto porque es un estudio muy interesante en donde se ha visto que los animales, si duermen profundamente, en fase profunda, no se despiertan si llega un depredador, en la fase REM, que está en un sueño superficial, sí son capaces de despertarse rápidamente y o bien huir o bien enfrentarse. Y todo esto está regulado por una serie de neuronas que son CRH positivas. CRH es un péptido conductual que también es responsable de la producción de ACTH y cortisol, y que lo que hace esta CRH es entrenar a los ratones o a cualquier animal para aumentar los periodos de fase REM, de forma que estos ratones son más o están más capacitados para luchar contra cualquier depredador que se llegue. Por tanto, la fase REM tiene también, aparte de otras connotaciones interesantes para la supervivencia del individuo. El reloj biológico controla además una serie de ritmos que vamos a ir viendo ahora. Ritmo de neurotransmisores cerebrales. Nosotros lo hemos visto ya hace muchos años como el ritmo de los niveles de dopamina en el estriado de la rata, ¿sí? De dopamina y DOPAC, que es su principal metabolito, desaparecen cuando quitamos la glándula pineal y quitamos la melatonina, y se restablecen cuando nosotros administramos melatonina de manera circadiana. Son dependientes, por tanto, y la función nigrostriatal, fundamental para una correcta coordinación motora, está regulada por este ritmo circadiano dependiente del reloj biológico y de la producción de melatonina. Pero también los niveles de receptores de GABA siguen un ritmo circadiano, los receptores de benzodiazepinas también siguen un ritmo circadiano, inversos, GABA y benzodiazepinas, que se alteran con la extirpación de la pineal, igual que la excitabilidad neuronal, que también se modifica
Con lo cual, estamos viendo que todas las actividades básicas de nuestra función cerebral siguen un ritmo circadiano y es importante mantenerlo para mantener la integridad. Este es otro estudio que hicimos nosotros en donde hicimos registro unitario, es decir, registro electrofisiológico de una sola neurona en el estriado de la rata, donde se estimula con glutamato y como la administración iontoforética de melatonina va produciendo una inhibición de esa actividad. La melatonina es un freno para la actividad glutamatérgica que predomina durante el día, por eso durante el día no hay melatonina prácticamente, pero la noche que necesitamos dormir, necesitamos reducir la excitación neuronal, sí el aumento de melatonina produce este proceso de actividad. Es decir, que la melatonina no es solo un cronobiótico, sino, como veremos, también tiene ciertas funciones como hinóptico al actuar estimulando los receptores GABA, que es donde actúan los hinópticos como benzodiazepinas, y frenar glutamato. La melatonina y el reloj biológico también regulan el ritmo circadiano de la inmunidad innata a través del núcleo paraventricular, producción de glucocorticoides en la suprarrenal que frenan la respuesta de la inmunidad innata, a través de las catecolaminas y a través de la producción circadiana de melatonina, están regulando todo ello, junto con la producción periférica de beta-endorfinas por los linfocitos, la actividad del sistema inmunitario, y por eso cuando hay una infección se produce una activación del sistema inmunitario, se producen entre otras cosas citoquinas proinflamatorias y estas citoquinas bloquean el reloj y deshacen este mecanismo de regulación. Cuando este mecanismo de regulación desaparece, se produce una respuesta exagerada de la inmunidad innata, como es lo que ocurre, por ejemplo, en la sepsis o lo que ocurre en la COVID-19, esa tormenta de citoquinas y esa muerte producida por la sepsis en pacientes sépticos y en COVID-19 viene determinada por la alteración completa de este mecanismo de regulación. Y por eso, por el día, por la mañana, hay poca producción de citoquinas, somos menos sensibles a respuestas sépticas. Por la noche, al atardecer y la noche, el aumento de citoquinas es muy elevado y aquí la respuesta séptica y la mortalidad aumenta también debido a ello. Y también la melatonina y el reloj biológico regulan la respuesta de nuestras enzimas antioxidantes, como son la glutatión transferasa, en azul en condiciones normales, la glutatión peroxidasa, reductasa. Estos son los niveles de melatonina que cuando hay un estrés oxidativo se frena la actividad de las enzimas, se reduce melatonina, aumenta el daño oxidativo, glutatión oxidado, carbonilos, que es oxidación a proteínas, nitritos y oxidación a lípidos. Por tanto, también la cronodisrupción afecta a la disfunción derivada de un aumento de estrés oxidativo y de la función mitocondrial, que está regulada también por los relojes biológicos, de manera que las mitocondrias, los procesos de dinámica mitocondrial, de fisión y fusión mitocondriales, están controlados por el reloj biológico, igual que la cantidad de producción de ATP. Entonces, ¿qué ocurre con aquellas personas que duermen mal, que por la noche se despiertan, que entran en un estado de ansiedad y que no son capaces de seguir en la cama, se levantan, la propia ansiedad genera apetito, van al frigorífico, lo abren, cogen algo de comer, se sientan y empiezan a ver la televisión. Primero, la luz por la noche bloquea la producción de melatonina y altera más la función del reloj biológico. El aumento de ingesta a esas horas de la noche, como antes decíamos, no hay insulina, hay metabolismo oxidativo, va a dar lugar a obesidad, va a dar lugar a diabetes tipo 2, aumento de insulina, activación de enzimas de degradación de la insulina que también degradan los precursores de alfa-sinucleína y beta-amiloide, lo cual puede producir Alzheimer bastantes años después. Es lo que se llama diabetes tipo 3, la conexión entre obesidad y Alzheimer derivada de este proceso de ahí regulado. Así que, en definitiva, tenemos un reloj biológico controlado por el fotoperíodo, la ingesta y ejercicio físico,
que mantiene una serie de señales para producir melatonina por la noche a través de la pineal y regular la puesta en marcha de todos los ritmos de actividad del organismo. La melatonina va a sincronizar los relojes de todos estos ritmos, como decíamos antes, para mantener una sincronización endógena perfecta, y la propia melatonina por la noche retroalimenta el reloj para mantenerlo en hora. De esta forma, el reloj, la hora del reloj central y periférico está regulada y sincronizada por la melatonina. Cuando estas funciones se alteran, lógicamente ya no llega la señal a la pineal, no hay pico nocturno de melatonina, desaparece el mecanismo de sincronización, desaparece la puesta en marcha de los ritmos y da lugar a la aparición de cronopatías. Cronopatías que las manifestaciones dependerán de cuál o cuáles relojes central o periféricos se encuentren alterados y dará lugar a distintos tipos de patologías metabólicas, cognitivas, endocrinas, cardiovasculares, etcétera, etcétera. Es decir, un proceso de cronodisrupción que va mucho más allá que la pérdida de sueño, como a veces se suele considerar. ¿Qué factores alteran el reloj biológico? Contaminación lumínica, ya lo sabemos, desde la revolución industrial tenemos un exceso de luz en las ciudades, en la calle, en los sitios de ocio, pero también en casa, que afecta a nuestro reloj biológico. Nosotros estamos programados para que al atardecer, cuando la luz del sol cuando el sol empieza a ponerse y la luz pasa de blanca a anaranjada y de ahí rojiza, es cuando empezamos a producir melatonina, porque la melatonina se frena con una luz azul con una longitud de onda entre 460 y 480 nanómetros, que está en la luz blanca. La luz anaranjada no tiene ese componente y por eso en el hábitat natural nosotros empezamos a producir melatonina por la tarde para que unas horas después nos induzca sueño. Por eso también lo ideal es que en casa nunca tener luz blanca, siempre luces cálidas, también en las calles y también en los centros de ocio. Pero mientras que no sea así, se produce un proceso de cronodisrupción que también es dependiente de los campos electromagnéticos. Y esto es una barbaridad que llevamos diciendo desde hace tiempo, que la contaminación electromagnética es un contaminante igual o peor que la luz. Que la radiación electromagnética generada por las radiaciones 4G y ahora 5G es una brutalidad desde el punto de vista de la salud y que eso lo pagaremos dentro de unos años todos en una serie de trastornos conductuales y metabólicos que ya estamos viendo en algunos casos. Medicamentos. Hay muchos medicamentos de uso muy frecuente que bloquean la secreción de melatonina y alteran el reloj. Siempre que utilicemos estos medicamentos es mandatorio administrar melatonina para contrarrestar el déficit que se produce por este tipo de fármacos. Y por supuesto el envejecimiento. Desde los 35 años empezamos a producir menos melatonina y a partir de los 55 y 60 ya la cantidad de melatonina es suficientemente baja para iniciar procesos de cronodisrupción. Muchas patologías, lo hemos visto ya recientemente en la COVID-19, aumento de insomnio, no solamente durante la fase aguda de la enfermedad, pero una vez que los pacientes se han recuperado y meses después continúan con el problema de sueño. El trastorno de sueño se debe a una disociación del reloj circadiano endógeno. Y hay una cosa curiosa, ya que ahora se ha cambiado la hora, vamos a hablar del cambio horario un poquito. El cambio horario lo comento porque en el año 19, en enero, a mí me invitaron para hablar en el Comité de Transporte y Turismo en Bruselas sobre qué se iba a hacer con el cambio horario y cuáles eran las manifestaciones patológicas que el cambio horario podría tener. Bueno, allí había otros especialistas, uno hablaba del ahorro energético, otro de accidentes de tráfico y otro de transportes. Lo primero que llamó la atención es que aquel que habló del ahorro energético por el cambio horario dijo que desde que se instauró el cambio horario no se ha ahorrado un euro en ningún país de la Comunidad Europea ni de ninguna otra parte del mundo. Es decir, es una falacia que el cambio horario signifique ahorro energético de ningún tipo. Bueno,
yo lo que he hablado fue de alteraciones de la salud. Y ponía un ejemplo. Ahora en Granada, en España, hemos cambiado la hora a UTC +2, mientras que en Londres sigue siendo +1, tenemos una diferencia de 1 hora. Si nosotros nos vamos de ahora a Londres, que tenemos 1 hora de diferencia, no pasa nada, porque nosotros vamos a acostarnos y a levantarnos con esa hora de diferencia que se corresponde con la hora solar. Pero si nos mantenemos aquí en Granada, el cambio de +1 a +2 sí nos produce que nosotros vamos a la cama 1 hora después, nos levantamos 1 hora después, no nos levantamos con la misma luz solar, sino con menos luz, ya que ahora mismo, a la hora de levantarse, todavía estamos en fase de oscuridad. Entonces, la diferencia es que alteramos el ciclo luz-oscuridad que está regulando nuestro reloj biológico. Y eso provoca un trastorno en los mecanismos de regulación del resto del organismo y está relacionado con algo que se llama cronorriesgo, pero que está relacionado con una gran cantidad de patologías que se han asociado a este cambio horario. Más ataques cardíacos por la mañana cuando hay cambio horario. Ahora en primavera la frecuencia de ataques cardíacos, sobre todo en mujeres, aumenta hasta un 20% por este cambio horario. Aumento de alergias, artritis reumatoide, enfermedades relacionadas con la edad, etcétera, etcétera. Todo esto lo recogimos en un consenso internacional que publicamos en el año 19 para demostrar los efectos adversos del cambio horario y que, bueno, después de toda esta información que dimos allí en Bruselas, la Comisión Europea indicó que el cambio horario había que terminarlo, no tenía sentido seguir con él y que daba un plazo de 3 o 4 años a todos los países para que finalizara. Aquí, como siempre, caso omiso, ya nos han cambiado el horario y además han dictado una normativa para seguir cambiando el horario hasta el 2026, como si todo esto no sirviera para nada. En definitiva, lo que estamos es ante un trastorno del ritmo, el reloj biológico cambia por su lado, pero los relojes periféricos no cambian, hay esa diferencia horaria que es lo que da lugar a distintas patologías. ¿Qué es lo ideal para nosotros? Aquí tenemos un ejemplo. Las fases naranjas es oscuridad, sueño, y las amarillas es periodos de luz. Tenemos distintas combinaciones de UTC +2, que es la que tenemos ahora. Fíjense ustedes el ritmo de periodo de luz a lo largo de todo el año, desde enero hasta diciembre. Por la mañana muy poco, por la noche mucho. Por debajo de las 9 de la noche seguimos teniendo luz. Como decía antes, luz por la noche es malo para la salud circadiana. Nos bloquea la producción de melatonina y hace que nos acostemos más tarde. Lo ideal es lo que teníamos hasta ahora, el periodo de invierno, más 1 hora en donde el ritmo de luz por la mañana y el ritmo de luz por la tarde son prácticamente idénticos. Estamos desplazándose a lo largo del año en el mismo periodo de luz mañana y tarde, con una luz que no llega más allá de las 8 de la tarde y que por tanto es el sistema ideal desde el punto de vista fisiológico nuestro. Pero seguimos. Indudablemente todo esto hace que el periodo de sueño o de oscuridad y periodo de luz o despertar se sincronice con cambios en todas nuestras funciones fisiológicas, vascular, corazón, tejido adiposo, cerebro, etcétera, etcétera, y por el día otros cambios que tienen lugar también en un ciclo de 24 horas. Pero también hablamos ya de cronopatología desde hace mucho tiempo, porque durante el periodo de sueño, el periodo de despertar, de luz, existen una serie de alteraciones patológicas que tienen un ritmo circadiano, como la osteoartritis que empieza por la tarde, al inicio de la noche, dermatosis, dolor crónico, ataques epilépticos, etcétera, etcétera, tienen un ritmo circadiano que aumentan en determinadas horas del día o de la noche. Todo esto es lo que nos hace pensar que todas estas patologías que vienen de un proceso de alteración del ritmo
podemos nosotros intentar tratarlas de alguna manera. Para ello tenemos que conocer cómo funciona el reloj biológico y su principal manifestación, que es la melatonina. La melatonina actúa a través de receptores de membrana, MER1A, 1B, los cuales a través de unos segundos mensajeros regulan varios aspectos, pero fundamentalmente uno, la activación de un receptor nuclear, ROR-alfa, que antes comentábamos que regulaba B-mail en el reloj biológico. De manera que activa este receptor nuclear para que la melatonina, que puede atravesar la célula y puede llegar al núcleo, actúe a través de este reloj, induciendo la expresión de proteínas. Pero la melatonina también se une a proteínas de citoesqueleto, proteínas que regulan las hormonas esteroideas y también estimula la producción de ATP a nivel mitocondrial. Es decir, la melatonina es capaz de regular toda la función celular, manteniendo su capacidad bioenergética y, por tanto, capacidad defensiva frente al daño. Cuando hablamos de un reloj que se altera, hemos dicho que entonces se va a alterar el sistema circadiano, trastorno del sueño, y cuando hablamos de un trastorno del sueño ya tenemos que pensar que no es una entidad nosológica independiente. Un trastorno del sueño nos habla que hay un trastorno detrás, alteración del sistema circadiano. Intentar corregir el trastorno del sueño sin corregir lo demás es, digamos, una mala praxis desde el punto de vista médico. Pero también hay cambios en estrés oxidativo, inflamación y daño mitocondrial. ¿Cómo regulamos un reloj roto? Podemos utilizar metformina, se utiliza para muchas otras cosas. La metformina lo que hace, entre otras cosas, es frenar PER, uno de las proteínas reloj, PER y CRY, que se unía a clock y B-mail para regular el ciclo. El litio, que se utiliza en otras patologías como psicosis maníaco-depresiva, su función es también frenar PER. Y de ahí enlaza muchos trastornos metabólicos, muchos trastornos psiquiátricos con alteraciones del reloj biológico. La serotonina, que también regula PER a través de dos mecanismos independientes, y la melatonina, que por supuesto regula PER, pero la melatonina también regula B-mail y por tanto la melatonina está regulando los dos componentes del reloj biológico y es, digamos, el medicamento de elección cuando hay una cronodisrupción. Hay después otra serie de fármacos como son agonistas de REP-ERBA, de sirtuina, de ROR, que pueden ayudar a regular el reloj, aunque no tenemos fármacos de este tipo para utilizar en la clínica correctamente. Sí tenemos agonistas de melatonina como ramelteón, tasimelteón, que son análogos de la estructura de melatonina, actúa sobre los mismos receptores de melatonina. La única diferencia es que la dosis es más alta. A veces funcionan bien, a veces no tan bien, pero en España no tenemos estos dos medicamentos. De momento, y agomelatina, que sí está en España, es un cronobiótico derivado de la melatonina con propiedades antidepresivas que sí se ha utilizado y se sigue utilizando, aunque tiene bastante toxicidad hepática. Bueno, entonces nosotros podemos actuar sobre los relojes locales, tanto relojes centrales como relojes periféricos. Nosotros ya tenemos fármacos o mecanismos para actuar sobre relojes centrales. La luz, sabemos que cambia el reloj, lo frena o lo activa. La melatonina, que también actúa sobre este reloj. Por tanto, la luz y la melatonina son dos mecanismos que podemos utilizar convenientemente para restituir un reloj biológico estropeado. O en agentes para relojes periféricos, que serían moduladores de los nucleótidos, moduladores de una de los genes reloj, como es CRY, pero también podemos actuar sobre PER y, por tanto, digamos, modificar el dímero PER-CRY y, por tanto, reestructurar o normalizar un reloj alterado por trastornos de PER y CRY. Es decir, que empezamos a tener posibilidades de tratamiento de patologías a través de
la cronofarmacología. Y la cronofarmacología nos permite hacer varias cosas, nos permite conocer cómo la producción de anticuerpos en vacunas puede variar cuando la vacuna se pone por la mañana o por la tarde, eso ya es conocido, sin embargo no hay cambios en la práctica clínica. En neurodegeneración, donde sabemos que la melatonina disminuye la severidad e incidencia de respuestas autoinmunes, asma, quimioterapia, artritis. Todo esto, la pauta horaria de quimioterapia también afecta de manera distinta a los efectos secundarios de la misma, antiefectos de agonista REP-ERBA para la arteriosclerosis, para el dolor crónico. Recientemente se publicó cómo agonista REP-ERBA mejora los efectos adversos cardíacos y supervivencia en infarto de miocardio. Se ha demostrado ya, y está, la cirugía corazón abierto tiene muchísima menos mortalidad cuando la cirugía se hace por la tarde que por la mañana, porque está afectando REP-ERBA también, pero eso en la práctica clínica no se lleva a cabo. El problema de la cronofarmacología y cronopatología todavía hay muchas evidencias, pero no hay todavía práctica clínica. La melatonina en la clínica, ¿qué dosis usar y a qué hora administrar? Bueno, aquí simplemente voy a hablar un lapsus de melatonina, porque ¿qué es eso? Sabemos de la melatonina pineal. La melatonina pineal se produce en una vía de síntesis muy fácil del triptófano a la melatonina, produce el ritmo nocturno de melatonina, regula el ritmo de neurotransmisores cerebrales, ritmo sueño-vigilia, pero la melatonina extrapineal está producida en todo el resto de nuestra economía. La diferencia se produce de 1000 a 2000 veces más con la pineal, por la misma vía de síntesis, pero la diferencia no sale a la circulación. Cuando nosotros medimos melatonina en plasma, medimos la melatonina que sale de la pineal a la circulación. La extrapineal no sale. La membrana celular impide la salida de la melatonina y solo sale, lógicamente, cuando la célula se muere. Nosotros hemos visto cómo la melatonina se distribuye en distintas estructuras subcelulares del órganos y tejidos. La mitocondria tiene la mayor cantidad de melatonina, pero lógicamente la melatonina no sigue un ritmo circadiano. Sabemos también que la mitocondria es el lugar donde se sintetiza la melatonina y por tanto sabemos hoy que la melatonina es fuente y diana terapéutica. La mitocondria, fuente y diana terapéutica para la melatonina en una serie de funciones. Esta melatonina que está concentrada tanto de esas 1000 o 2000 veces más, a esa concentración tiene unos potentes efectos antioxidantes, tiene una cascada antioxidante en la cual la melatonina se va metabolizando a también antioxidantes y tiene una potente actividad antiinflamatoria. La melatonina nos está protegiendo la célula frente al estrés oxidativo y frente al daño producido durante un proceso inflamatorio. Porque la melatonina, porque en condiciones normales, los procesos inflamatorios derivados de la inmunidad innata, NF-κB, van a producir una serie de proteínas proinflamatorias, como las ciclooxigenasas, prostaglandinas, óxido-nitroxintasa inducible, TNA-alfa, otras procitoquinas que van a producir daño oxidativo en la mitocondria. Esta libera una serie de señales que van a dar lugar a la activación de un complejo multiproteico, que es la segunda pata de la inmunidad innata, que es el inflamasoma NLRP3, que va a activar una caspasa 1 y esta transforma la procitoquina producida por NF-κB en citoquina, como la 1-beta, que ejerce esos efectos tóxicos, dañinos e induce muerte celular. La melatonina, cuando entra en la célula, se une a su receptor nuclear ROR, activa una sirtuina 1
y esta sirtuina 1 lo que hace es frenar y quitar del medio NF-κB para evitar que produzca estas moléculas proinflamatorias, a que la propia melatonina entre en la mitocondria, potencie la producción de ATP, bloquea la activación del inflamasoma y bloquea la muerte celular. De esa forma, los efectos antiinflamatorios y antioxidantes de la melatonina son producidos a concentraciones elevadas de la misma, no las concentraciones que nosotros vemos en plasma y que podemos medir normalmente. Bueno, este es un ejemplo simplemente para ver esa eficacia de la melatonina. Estos son ratones transgénicos en donde al promotor de NF-κB está ligado a un promotor de una luciferasa, de forma que cuando hay NF-κB y le inyectamos luciferina a este ratón, cuando inicia la inflamación, la luciferasa también se activa y emite luz. El ratón vivo podemos ver cómo se produce la inflamación en este equipo IBIS Spectrum. Y podemos ver aquí cómo inducimos sepsis por punción fecal, cómo va aumentando la luz que está emitiendo este ratón porque está aumentando la inflamación. Y podemos verlo aquí cuantificado, este proceso agudo de inflamación, de sepsis, que termina a las 24 horas cuando el ratón se muere. Igual también ocurre en el músculo cardíaco. La melatonina previene el proceso inflamatorio porque previene la activación de NF-κB. Estos resultados, que fueron de muchos años de estudio, nos permitió identificar supervivencia y vida media, aumento de supervivencia y vida media durante la sepsis, y fueron objeto de una serie de patentes que dio lugar a una serie de ensayos clínicos hechos, en los cuales no voy a hablar hoy porque no es el tema de esta charla. Pero seguimos. Resulta que el reloj biológico también induce la producción de el enzima, la síntesis de NAD, que es el sustrato de sirtuinas. Las sirtuinas son necesarias para protección del organismo, tanto a nivel nuclear, citosólico y mitocondrial. Y cuando hay poco NAD, hay poca actividad de sirtuinas, favorece la inflamación y la senescencia. Cuando aumenta NAD, aumenta la sirtuina y bloquea la senescencia, que es lo que hace la melatonina. En baja NAD hay daño mitocondrial y alteraciones metabólicas, se conserva el metabolismo. Entonces, para ver lo que nosotros tenemos que hacer, de la biodisponibilidad de melatonina es muy baja, del 3 al 13% en adultos, en sepsis, durante el insomnio, en niños, en neonatos, aumenta un poquito hasta el 33%, y solo la melatonina intravenosa, lógicamente, tiene una biodisponibilidad del 100%, porque la melatonina se absorbe muy mal en el intestino, tiene el primer paso de metabolismo hepático, que metaboliza casi un 70% de esa melatonina y, por tanto, queda muy poquito. Pero además, la vida media de la melatonina es alrededor de 45 minutos en adultos, se alarga en sepsis porque hay un retraso de las vías metabólicas, en el insomnio está un poquito más elevado y sobre todo en neonatos está bastante más elevada, hasta 10 horas, desde 30 minutos, 40, 50 minutos, lo cual es importante tener en cuenta los neonatos para hablar de dosis de melatonina que tenemos que dar más bajas, puesto que su vida media es mucho más alta. Entonces, para ver esas dosis, bueno, aquí ya esto lo vamos a pasar porque son estudios clínicos en pacientes en donde verificamos el grado de estrés oxidativo y el grado de inflamación mediante la determinación de una serie de parámetros y de función mitocondrial, índices de función mitocondrial, lactato, piruvato, hidroxibutirato, acetocetato, que nos permiten identificar algunas de las dosis de melatoninas para estas patologías severas que cursan con daño mitocondrial, inflamación y estrés oxidativo. Pero lo que nos interesa ahora, ¿a qué hora administrar la melatonina? Nosotros tenemos un paciente donde le hacemos el ritmo circadiano de melatonina normal
la curva de negra. Este es un sujeto con un ritmo normal. Este es un sujeto que tiene un adelanto de fase, cuando el pico de melatonina se produce antes de lo normal. Este es un sujeto con un retraso de fase, el pico se produce más tarde, y este es el que tiene un trastorno no rítmico de 24 horas del sueño. Entonces, para nosotros arreglar este problema, nosotros tenemos que empujar este pico de melatonina adelantado hacia atrás para llevarlo a su sitio correcto. Retrasar este pico que hay aquí, mejor dicho, adelantar este pico que hay aquí para llevarlo a esta situación y aquí arreglar el trastorno completo del reloj biológico para volver a restaurar una función cronobiótica adecuada. Y entonces nosotros vamos a usar la melatonina, por supuesto, pero la saturación de las reacciones bioquímicas que tienen lugar en las neuronas, donde están esos genes y proteínas reloj, nos acordamos que Vimer y Clock estaban induciendo la síntesis de Pericray. Pericray entran en el núcleo, bloquean Vimer y Clock, pero Pericray se van metabolizando también. Todas esas vías de metabolización continua dan lugar a una serie de zonas muertas del día en donde el reloj biológico no es sensible a nada. Y entonces lo vamos a ver aquí muy claramente. Nosotros construimos una curva de respuesta de fase a la melatonina. También la construimos a la luz o a cualquier otra cosa. Pero esta curva de respuesta de fase a la melatonina, esta línea de puntos, nos indica que cuando nosotros administramos melatonina aquí, en este periodo entre 4 y 8 de la tarde, vamos a provocar un avance de fase. Es decir, si la fase del reloj, como veíamos los ejemplos de antes, está retrasada, si queremos adelantarla, vamos a dar melatonina a las 4 o 5 de la tarde. Cuando tenemos un avance de fase, si damos melatonina en este periodo 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, vamos a provocar un retraso de fase. Es decir, nosotros para un tratamiento adecuado del insomnio tenemos que saber si hay retraso, si hay adelanto, si hay retraso de fase, para dar melatonina a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, llevar este pico de melatonina a su sitio y una vez que está en su sitio, reforzamos el reloj biológico ya administrando melatonina por la noche antes de acostarnos. Esto es importante para ejercer el efecto claro de la melatonina, cómo va mejorando el inicio del sueño, recorta la latencia del sueño, recorta los despertares nocturnos, aumenta la calidad subjetiva del sueño y una característica típica es que la melatonina va a reducir la duración total del sueño sin menoscabar la calidad del mismo. Y por tanto, la melatonina actuando como hipnótico sobre los receptores GABA y cronobiótico sobre el reloj biológico, va a reforzar esta señal nocturna cuando nosotros administramos melatonina y restablecer los ritmos adecuados. La melatonina, el niño recién nacido no produce melatonina de manera rítmica, produce melatonina pero de manera continua. El niño es importante la melatonina que le pasa a la madre durante la lactancia natural, porque va estableciendo los ritmos neuroendocrinos de ese niño durante el crecimiento. El niño, aquí lo vemos, no tiene ritmo circadiano de melatonina. El ritmo circadiano se puede alterar en distintas patologías del niño, patologías de retraso por falta de GH, retraso constitucional, de retraso genético, etcétera, etcétera, y son situaciones en las cuales nosotros podemos aplicar melatonina para restablecer su pauta normal. El ritmo de melatonina, aquí está el ritmo de melatonina, de temperatura corporal y de cortisol, todo esto del niño a la juventud aumenta, se potencia, durante la adolescencia se produce este ligero retraso de fase que es fisiológico del ritmo de melatonina. Fíjense que la profase del ritmo de melatonina está siempre en este periodo, incluso en la vejez, pero
en la adolescencia se retrasa. Este retraso de fase hace que durante la adolescencia estos niños se acuesten tarde y empiecen a dormir tarde, no porque quieran dormir tarde, sino porque no tienen sueño por este retraso de fase. Y es importante conocerlo porque podemos mejorar su calidad de sueño con melatonina para adelantar esta fase en esa época. En la edad adulta y ya al final de la vida no tenemos prácticamente melatonina, también se aplanan cortisol y temperatura corporal. En la gestación, el feto está recibiendo melatonina porque la melatonina atraviesa la placenta y el feto tiene un ritmo circadiano de melatonina derivado del de la madre porque el feto no produce melatonina. ¿Podemos dar melatonina a una embarazada cuando tiene trastornos del sueño? Por supuesto que sí. Hay estudios que han demostrado ausencia total de teratogenicidad y ninguna otra efecto secundario de la melatonina en la embarazada. Ahora, la cuestión en la práctica clínica es, no hay un consenso internacional de usar melatonina en la embarazada, con lo cual, pues, como principio de precaución, que una embarazada no debe tomar ningún medicamento, a no ser que sea estrictamente necesario, tenemos que plantear que la melatonina, si no es estrictamente necesario, pues podemos no administrarla. En patologías neurodegenerativas hay en Parkinson una disminución de la producción de melatonina, en disminución de melatonina y aumento de cortisol. En Alzheimer hay una disminución de melatonina con respecto a los sujetos controles también. Están perdiendo melatonina, están favoreciendo ese proceso de cronodisrupción. Y en muchas otras patologías, como la COVID-19, hay varios estudios que se hicieron en los que administrando melatonina mejoró significativamente la calidad de sueño de todos ellos. Todas las características de latencia de sueño, calidad de sueño, despertares nocturnos y sentimiento de descansar después de los despertares habían mejorado en todos los pacientes, con lo cual pues la melatonina puede utilizarse en aquellas patologías, sobre todo de aquellos sujetos que están ingresados en el hospital, donde hay muchísimos trastornos cronobióticos, empezando por la luz, son importantes y sobre todo cuando están en la UCI, en donde normalmente las luces están encendidas toda la noche. ¿Qué melatonina damos? Bueno, podemos dar melatonina de distintas formas, porque si aquí establecemos las dos fases del ritmo sueño-vigilia, la fase inicial con estado 3 fundamentalmente, la segunda fase con estadios más frecuentes de sueño REM y entramos en fase 2 como mucho, pero ya no llegamos a fase 3, depende dónde se produzca el trastorno del sueño, si es aumento de latencia, si es despertares nocturnos en la primera o en la segunda fase, si es despertarse entre las dos fases y no volver a dormir. Tenemos melatoninas de liberación normal, tenemos melatoninas de liberación prolongada, por tanto podemos utilizar cuando hay latencia prolongada, porque el sujeto tarda en dormirse, una liberación normal. Cuando no hay fase N3, aquí en la primera fase, igual, porque la melatonina induce esa fase N3. Cuando hay despertares nocturnos, podemos usar una melatonina retard sola o asociada a una melatonina de liberación normal, ya que podemos combinar ambas melatoninas. La melatonina reduce la latencia del sueño, induce sueño N3, acorta la duración total del sueño sin menoscabo de la calidad del mismo y puede despertarse al acortar la duración total del sueño. Puede ser que el sujeto se despierte en medio de un periodo de sueño REM y entonces refiere que tiene unos sueños muy vívidos. Dice, yo ahora sueño. No, soñar sueña siempre. Lo que pasa es que antes no se acordaba y ahora por la melatonina puede tener ese efecto. Efectos secundarios prácticamente no hay. Algunos refieren a algunas cefaleas, meteorismo o diarrea, esporádicamente, sueños vívidos, como acabo de comentar. Es ligeramente anticoagulante, con lo cual, si un paciente está anticoagulado, pues debemos de controlarlo bien. En el embarazo, por lo que comenté antes, sí hay interacción con medicamentos que se metabolizan a P450.
La melatonina es hepatoprotector. Hay muchísimos trabajos y nosotros lo hemos visto, que la melatonina protege el hígado, por ejemplo, del daño inducido por la sepsis. Este es otro estudio en donde el daño hepático producido por atorvastatina, que induce aumento de los enzimas hepáticos y de la amilasa, cuando se administra con melatonina se reduce ese daño hepático, reduciendo estos marcadores de daño hepático. Por tanto, hepatoprotector, pero hay medicamentos que se metabolizan por la misma vía que la melatonina. Si damos melatonina y ese medicamento puede no metabolizarse, acumularse en el hígado y generar daño hepático. Pero se debe al medicamento, no a la melatonina. En niños está demostrado que no afecta al desarrollo puberal, no está contraindicado y la melatonina exógena no afecta a la producción endógena de melatonina, se suma a ella. En esta página web, aquí hay un estudio de interacción de la melatonina con muchos otros medicamentos. En estos no ha habido ningún tipo de interacción. Ya hemos visto la lista de fármacos que inhiben la producción de melatonina y también en este trabajo se ha hecho un estudio exhaustivo del contenido de melatonina en todo tipo de plantas y vegetales que pueden ser de uso humano. Aquí están algunos de ellos, hierbas medicinales, que tienen una relativa concentración elevada de melatonina y plantas medicinales también. Todas ellas son consistentes con contenido de melatonina. La melatonina, entre otras cosas, es la hormona de crecimiento en las plantas también. Y, por tanto, bueno, y aquí está ya para terminar los consensos internacionales sobre uso de melatonina, que empezó ya en el 2010 por la British Association of Psychopharmacology, en donde indican que el primer fármaco de elección ante un insomnio es la melatonina. Si la melatonina no funciona, bueno, pues tendremos que pasar a la segunda línea de farmacología. La American Geriatric Society, que recomienda evitar el uso de hipnóticos y usar alternativas, como puede ser el caso de melatonina, y hay un consenso también en España sobre el uso de melatonina en niños y adolescentes. Con lo cual ya tenemos información suficiente para saber la seguridad de la melatonina, las dosis que podemos usar y la eficacia de la melatonina. Esto es un libro que he escrito yo, que me han pedido, en donde hablo de muchas de las cosas que dije yo y aquí, muchas cómo regular un sueño adecuado y exposición y paso a responder a las preguntas que deseen. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Acuña. Ha sido, la verdad, muy esclarecedor y yo, por lo menos, parte he aprendido de cosas que no tenía ni idea. Vamos a pasar ahora a leer algunas de las preguntas que nos han ido presentando. Entonces, por ejemplo, la primera que nos presenta María Dolores López Alarcón hace referencia al empleo de melatonina en pacientes anticoagulados. En caso de que esté tomando un paciente anticoagulado que esté tomando hipnóticos, ¿se puede asociar melatonina al tratamiento? Sí. A ver. Por aquí decía yo, el efecto anticoagulante de la melatonina es, digamos, más moderado que incluso de la aspirina, ¿no? Libera un inhibidor del factor tisular y reduce el factor 8 fibrinógeno, pero es una reducción pequeña. Si un paciente está anticoagulado, cuando está anticoagulado, hace una determinación de los parámetros de coagulación una vez por semana. Entonces, si administramos melatonina, una vez que empezamos a administrar melatonina, al día siguiente o a los 2 días mejor, para que dé tiempo a hacer efecto, debemos de hacer una medida de los parámetros de coagulación y ajustar. Ahí tenemos que ver si ajustamos la melatonina o ajustamos el anticoagulante en función de los resultados. Pero ya digo que los efectos son pequeños y la melatonina no va a producir una hemorragia interna en este sentido, pero sí conviene controlarlo y no hay ningún inconveniente en administrar los dos. Otra pregunta que nos plantean es en relación a los diferentes productos a base de melatonina. Conocemos que existen ya algunos medicamentos con melatonina.
así como diferentes complementos alimenticios con una serie de dosis. Entonces nos preguntan, nos comentan que cada vez resulta más difícil hacer una indicación teniendo en cuenta las diferentes presentaciones y los diferentes contenidos en melatonina. ¿Y cómo se puede seleccionar un producto para hacer una indicación más adecuada a nuestro paciente? A ver, la melatonina como medicamento autorizada en la Unión Europea son 2 miligramos de melatonina en tabletas sublinguales. Entonces, la cuestión es que 2 miligramos y de ahí para arriba requieren receta médica. Entonces, hay muchas presentaciones por debajo de 2 miligramos, 1,9, 1,8, que prácticamente tienen el mismo efecto porque la diferencia en concentración es mínima, que no requieren receta. Entonces, hay algunas derivadas, melatonina pura combinada con algunos extractos de algunas plantas, como algunas que he puesto yo ahí, que tienen cierto efecto, digamos, relajante y que funcionan muy bien. Son dosis pequeñas que funcionan bien a veces pues hay que aumentar la dosis, lógicamente, pero nosotros podemos, frente a la gran diversidad de presentaciones de esas melatoninas, nosotros debemos de utilizar aquellas en donde, pues en el prospecto o la información nos digan, pues digamos, algún aspecto de la farmacocinética, de los estudios que se han hecho para verificar su eficacia, porque después sí hay melatoninas que no son melatoninas como tales, sino son combinaciones de extractos que contienen melatonina. Pero si la concentración, digamos, de melatonina que hay en ese preparado está medida y está comprobada, no es lo mismo. Estamos dando esa cantidad de melatonina junto a otras cosas que pueden, bueno, a lo mejor pues pueden, yo qué sé, como valeriano o alguna de otras cosas, pueden mejorar el efecto de la melatonina, pero desde el punto de vista de la terapia, lo correcto es melatonina, que tengan melatonina en una concentración pues por debajo de 2 miligramos y que esté validada por un laboratorio, porque hay melatoninas para farmacias y incluso melatoninas que se compran por internet que no tienen ningún control de ningún tipo y realmente no sabemos lo que tienen. Si el laboratorio valida esa melatonina, nosotros sabemos que esa es la cantidad de melatonina y por tanto podemos utilizarla sin ningún problema. Una de las consultas más habituales y de las preocupaciones más habituales que encontramos en la farmacia es la posibilidad de aparición de dependencia o de tolerancia a los medicamentos sedantes, especialmente a las benzodiazepinas. ¿Qué datos hay en relación a estos riesgos en el caso de melatonina? La melatonina no produce ni adicción ni tolerancia, por 2 motivos. La melatonina tiene una vida media de 30 minutos en plasma, muy corta, no da tiempo a que se acumule de manera suficiente. La melatonina actúa a 2 niveles, en receptores de membrana, como hemos dicho, y la melatonina actúa en receptores de membrana por la noche, que es cuando se activan. Por la mañana, esos receptores de membrana desaparecen. Los receptores de membrana son los responsables de los efectos cronobióticos de la melatonina, junto con su efecto a nivel del receptor central de GABA. Por la mañana, cuando nos despertamos, aunque sigamos teniendo algo de melatonina, que ya nos queda muy poquita de la que tomamos por la noche, esa melatonina no va a actuar en esos receptores porque se ha producido lo que se llama la downregulation o regulación a la baja de los receptores de melatonina, con lo cual no sigue actuando sobre los receptores, desaparece su efecto y, por tanto, no es necesario el aumento de dosis con el tiempo por un mecanismo de habituación, ni tampoco genera dependencia por el mismo motivo, porque se metaboliza muy rápido. Correcto. Nos pregunta Guillermo Estrada indica que no tiene relación con el tema del sueño, pero sí ha habido algunas noticias acerca del empleo, en caso de la melatonina, empleo profiláctico frente a la infección por SARS-CoV-2, así como otras infecciones respiratorias. ¿Qué evidencias hay al respecto de este tema?
Bueno, los efectos antiinflamatorios y antioxidantes de la melatonina son los que llevaron a proponer su uso en este tipo de patologías, en SARS-CoV-2. De hecho, empezaron a hacerse algunos estudios con melatonina vía oral, alrededor de 50 miligramos estaban usando, otros usaban 10, hay 3, 4 ensayos clínicos de este tipo, en donde pues vieron que efectivamente parece que la melatonina reducía la sintomatología de estos pacientes, pero estos estudios fueron siempre en pacientes de COVID-19 en planta, encamados, no en la UCI. Nosotros hicimos un ensayo clínico con nuestra melatonina inyectable que antes comenté en pacientes en la UCI de COVID-19 en el Hospital de la Paz de Madrid. El ensayo ha terminado, los resultados se han subido al portal de la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento, y los resultados fueron muy prometedores, tanto que empezamos a plantear un ensayo clínico en fase 3. Lo que pasa es que con las vacunas ya hay muy pocos pacientes en la UCI y no tiene sentido ahora porque un ensayo en fase 3 se alargaría eternamente. Pero sí hemos visto un efecto muy claro para reducir la inflamación y, por tanto, esa tormenta de citoquinas, reducir el estrés oxidativo, reducir la ventilación mecánica invasiva en un 30% en los pacientes de la UCI y mejora de la estancia y reducción de la estancia hospitalaria. Con lo cual, pues la melatonina puede ser de gran utilidad en estas patologías, pero se requieren todavía más estudios más amplios para poder demostrar efectivamente su uso, digamos, generalizado. Se ha hecho un estudio muy curioso aquí en el Hospital de Granada, bueno, pero que es, digamos, de tipo epidemiológico retrospectivo, en donde se envió un cuestionario a una serie de personas que indicaran si tomaba melatonina, si no tomaba, si habían tenido infección por SARS-CoV-2 o no habían tenido infección, es decir, su historial en este sentido, y los resultados, claro, son preliminares porque son solo 60 casos, pero los resultados parecen indicar que aquellos que tomaban melatonina eran mucho más resistentes a la infección por SARS-CoV-2. Es decir, que algo hay en todo esto de que la melatonina puede prevenir y sobre todo prevenir las fases agudas de la enfermedad, pero ya digo que, como siempre, hacen falta más estudios. Perfecto, muchas gracias. Pregunta Alba López algo me parece muy interesante y son las recomendaciones habituales siempre de sueño nocturno, son las 8 horas que hablamos habitualmente. Y ella incide, por ejemplo, en las personas que tienen trabajos en horarios rotativos. Trabajan pues en turnos de mañana, otras semanas en turnos de tarde, o turnos de noche. A estas personas, ¿qué consejos podemos darles? Porque no pueden seguir estos ritmos constantes de los que hemos estado hablando, de sueño. Sí, ese es un problema muy importante. Y yo quiero diferenciar dos tipos de trabajos a turnos. Aquellas personas que tienen, por ejemplo, una semana un turno de mañana, otra un turno de tarde y otra un turno de noche. Van rotando semana tras semana o cada 5 días. Entonces, por la mañana y por la tarde no es problema. Cuando tienen el turno de tarde es cuando se produce la cronodisrupción. Entonces, hay que hacer dos cosas. El que tiene trabajo por la noche, lo ideal es que cuando sale por la mañana del trabajo, se pone pensar que sale por la mañana del trabajo como si fuera su noche. Entonces, ponerse unas gafas oscuras para que no le dé el sol, ir a casa, acostarse. A oscuridad completa durante unas cuantas horas, digamos, para alterar el ritmo, que sea su día es de noche y su noche es día. Con eso, en 2 días se reajusta el ritmo y no tiene problema. Pero el principal problema es que hagan esto. Casi nadie que trabaja por la noche y se va por la mañana a su casa, pues a lo mejor se acuesta, duerme 2 o 3 horas y después se levanta. Entonces no da tiempo a resincronizar el horario. Pero nosotros podemos forzar bastante la maquinaria si durante los periodos de tiempo de trabajo por la mañana y por la tarde reforzamos su sistema circadiano tomando melatonina. Los días que trabaja por la noche no,
porque puede producir cierta somnolencia, no va a tomar melatonina. Pero cuando ya termina esa fase nocturna y vuelve al trabajo de mañana o de tarde, volver a reforzar con melatonina y con eso se consigue una mejora considerable. El otro grupo es aquellos que trabajan a turnos pues con mucha más frecuencia. No cada semana, sino que tienen turnos un día por la mañana, otro día por la tarde, al día siguiente por la noche, turnos de mucha frecuencia. Eso es muy complicado de regular porque no tenemos tiempo a regular el reloj de ninguna manera. Sí podemos reforzar los días que no tiene trabajo de noche con melatonina. Algo le hace, pero no es tan eficaz como en el otro caso. Hemos recibido varias preguntas en relación al empleo de melatonina para la suspensión, o como ayuda a la suspensión de tratamientos con benzodiazepinas, para evitar pues, posibles síndromes de abstinencia. ¿Qué evidencias hay respecto de este asunto? Sí, la melatonina se está usando desde hace mucho tiempo y hay bastantes publicaciones al respecto para la deshabituación de benzodiazepinas. Yo tengo muchos pacientes con problemas de sueño, muchos de ellos vienen tratados con benzodiazepinas y con la melatonina yo consigo la deshabituación. Es lenta, es decir, no es tomar melatonina hoy y mañana dejar la benzodiazepina, no. Tiene que empezar a tomar melatonina, estar 2 o 3 semanas por lo menos con la medicación doble de melatonina y benzodiazepinas. Al cabo de 3 semanas empezar a reducir el hipnótico, las benzodiazepinas, muy lentamente, cada semana reducir como mucho 1/4 de la dosis que esté tomando y así a lo largo de 1 o 2 meses, una vez que está potenciándose el efecto de la melatonina y se está reduciendo la benzodiazepina, conseguimos la deshabituación. Y después ya no hay ningún problema en que pueda seguir tomando melatonina. Normalmente requiere tomar melatonina durante varios meses, a veces ya se restablece su sueño y lo puede dejar, otras veces la duración del tratamiento con melatonina es más larga. Siempre yo le digo a los pacientes, usted puede dejar de tomar la melatonina mañana, si quiere, no va a tener ningún efecto como tenía si dejaba de golpe las benzodiazepinas, ni mucho menos. Pero considerando que tiene un trastorno del ritmo, primero vamos a normalizar el ritmo. Cuando veamos que está normalizado, entonces es cuando podemos plantear dejar el tratamiento. Muy bien. Otra pregunta es en relación al empleo en niños, del cual ya hemos estado hablando. Actualmente los medicamentos autorizados con melatonina tenemos destinados al tratamiento del insomnio en personas mayores de 55 años, para el tratamiento del jet lag en adultos y también los tenemos indicados en niños para trastornos del espectro del autismo. Lógicamente no tenemos una indicación clara del insomnio en niños, que muchas veces es una consulta muy habitual en la farmacia, especialmente en padres de niños muy pequeños. ¿Qué recomendación podemos hacer? ¿A partir de qué edad podríamos empezar a utilizar melatonina? La melatonina se puede utilizar desde niños prematuros. No hay ningún inconveniente. El niño prematuro es un niño que ha dejado de tener melatonina que recibía de su madre. Y eso le causa trastornos de cronodisrupción severo, aparte de otros problemas que tiene. El niño prematuro puede tomar melatonina sin problema. El niño recién nacido puede tomarlo. La melatonina que hay para estos niños es normalmente una melatonina en gotas, que es de muy fácil administración. No son cápsulas ni comprimidos, que se puede pautar muy fácilmente. Normalmente son dosificaciones de 1 miligramo aproximadamente o 1,5 miligramos, y se puede dosificar muy bien en estos niños y no causa ningún trastorno secundario de ningún tipo. Entonces, yo creo que es un medicamento de elección cuando hay trastornos del sueño. En los niños con TDAH, nosotros estamos colaborando con un grupo de neuropediatría del hospital que están llevando a cabo tratamiento de estos niños. Lógicamente, muchos de estos niños están con un fármaco que es el más habitual para el tratamiento y que les condiciona insomnio.
Entonces se asocia a melatonina para mejorar la respuesta de este fármaco y mejorar el insomnio. Y el resultado es muy bueno. El resultado es fantásticamente bueno. Y estos niños mejoran su estado anímico, porque mejora, entre otras cosas, su calidad de sueño y puede seguir tomando la medicación adecuada para su patología. Es decir, nosotros hemos visto, porque se han hecho estudios usando dosis altas de melatonina, que la melatonina no interfiere para nada en el desarrollo puberal, ni en niños ni en niñas, con lo cual no tenemos no tenemos que tener ninguna consideración hacia si estamos alterando la producción endocrina durante el desarrollo puberal. No la afecta para nada. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Nos hacen una pregunta en relación al síndrome de apnea obstructiva del sueño y el efecto que podría tener la melatonina en estos pacientes. A ver, la melatonina no va a... Vamos a ver, la melatonina no va a regular o controlar o curar la apnea obstructiva del sueño. El paciente con apnea obstructiva del sueño, y sobre todo si tiene CPAC, es un paciente que duerme mal, o bien porque tiene apnea, o bien porque tiene el aparato puesto ahí, que con cualquiera de las dos duerme mal. Pero con el tratamiento con melatonina mejoramos la calidad del sueño en general. No reducimos la apnea, pero sí mejoramos la calidad del sueño global de todo el periodo de noche, con lo cual, pues yo creo que es casi preceptivo el usar melatonina en estos pacientes porque se despiertan más descansados de lo que están normalmente con su tratamiento adecuado. Correcto. Creía que era más tarde, no. Le había dicho que tenemos tiempo por una más. No, tenemos todavía tiempo. Nos queda todavía tiempo de emisión. Sí. Continuamos con las que hemos recibido. Lo comenta Sir Fernández, una compañera, ¿por qué las dosis de melatonina no varían en función de la edad o del peso del paciente? Bueno, a ver, la dosis de melatonina depende para qué. Es decir, si estamos hablando de dosis de melatonina para controlar un insomnio, como la melatonina actúa sobre receptores de membrana cuya actividad se produce a concentraciones muy bajas de melatonina, prácticamente no tenemos que hacer esa valoración de edad. Más que nada, los cambios de dosis de melatonina lo hacemos con la patología en sí. Aquellos niños que empiezan a dormir mal, sobre todo, por ejemplo, los prematuros duermen mal porque no han tenido la melatonina de la madre que le haya puesto en marcha sus ritmos circadianos. Con una dosis pequeña funciona muy bien. El adolescente requiere dosis más altas porque tiene un retraso de fase fisiológico del reloj biológico y entonces necesitamos unas dosis un poco más altas. En el adulto que tiene un trastorno de sueño normalmente responde bien a dosis bajas y no por la edad tenemos que subir la dosis. La persona mayor, por encima de 60 años, empieza a tener un trastorno del sueño importante porque los niveles de melatonina ya son muy bajos. Hay personas que ya notan ese trastorno del sueño a los 60 y otros a los 65 o 70. Eso varía mucho de un individuo a otro. Pero ahí no porque sea mayor necesitamos usar más dosis, sino que para regular el ritmo del sueño, la dosis de melatonina suele ser similar. Otra cosa es que estemos hablando del uso de melatonina para otro tipo de tratamiento, como yo comenté, de esas funciones de esa melatonina extrapineal que requiere dosis más altas cuando queremos tratar determinadas patologías. Pero si estamos hablando de sueño, no es necesario. Perfecto. Otra pregunta que nos plantean, uso preventivo de la melatonina. ¿Se podría recomendar una administración como prevención? ¿Prevención de qué? ¿De la alteración del sueño? El sueño, sí, correcto. Sí. A ver, sí y no, porque es que yo le voy a dar
yo qué sé, metformina a toda la población a ver si así evito que entre en una diabetes tipo 2. No tiene sentido dar un fármaco o un suplemento para prevenir algo que no se sabe si va a ocurrir o no. Sí es muy importante en las primeras manifestaciones de insomnio tener en cuenta que con la melatonina no vamos solo a regular el insomnio y normalizar el sueño, sino que vamos a normalizar el desarreglo del reloj biológico que está causando ese insomnio y está causando otros trastornos también, como alteración de neurotransmisores cerebrales, alteración neuroendocrina, etcétera, etcétera. Entonces, si actuamos al principio, lo corregimos y no hay problema. Pero como preventivo de algo que no se sabe si va a ocurrir o no, hombre, podemos usar melatonina como preventivo de jet lag cuando hacemos viajes transoceánicos. Lógicamente, eso sí, porque sabemos que va a ocurrir un trastorno, un desarreglo, pero no en nuestra vida normal. En relación precisamente al jet lag, nos pregunta Celia María Alves si es realmente eficaz la melatonina. Actualmente existe un medicamento autorizado, pero ¿qué datos de eficacia tenemos con respecto a este tema? Bueno, la melatonina es de elección en el jet lag. Yo estoy tratando a una serie de pilotos de aviación que tienen problemas de sueño muy severos por el tipo de vida que llevan, pero muy severos. Pero hay muchos otros que tienen, digamos, unos viajes transoceánicos más reglados, más continuos, donde hacen un viaje, descansan 2 o 3 días y después vuelven al viaje de retorno. Y para el jet lag, simplemente, que es el jet lag, ellos están tomando entre 1 y 3 miligramos de melatonina desde hace 20 años hasta ahora y siguen teniendo el mismo efecto para evitar el jet lag. La melatonina es de elección frente al jet lag porque es un trastorno del ritmo del reloj biológico. Exactamente igual que se produce en el insomnio, pero en este caso es un proceso agudo. Otra pregunta muy habitual que nos hacen también los pacientes. ¿La melatonina con alimentos o en ayunas? Prácticamente es lo mismo. Lo que pasa es que la melatonina se suele tomar en ayunas. Vamos a ver, la célula epitelial del intestino es una de las principales fuentes de melatonina extrapineal. Tiene cantidades enormes de melatonina. Y esa melatonina aumenta cuando tomamos alimentos y cuando hacemos la digestión, porque es una melatonina que está protegiendo frente al estrés oxidativo que se produce en todos los procesos de digestión y absorción de alimentos. Entonces, si tomamos melatonina con alimentos, a esa melatonina le va a costar más trabajo entrar, atravesar la pared intestinal y pasar a la sangre, porque va contra un gradiente de concentración. Está produciendo mucha más melatonina. Por eso, idealmente, sería en ayunas cuando la melatonina que tomamos se va a absorber toda la que se pueda. Ese 10, 13% como mucho, pero es más fácil que se absorba. Eso lo podemos tomar por la noche, después de cenar. Si cenamos 3 horas antes de acostarnos, un poco antes de acostarnos la tomamos en ayunas o podemos tomarla con un yogur si nos entra hambre y queremos tomar algo, pero no con una comida copiosa. Nos plantea César Jesús Mateos por qué hay usuarios que toman melatonina y que nos refieren en la mañana siguiente que tienen somnolencia. Bueno, eso no es relativamente frecuente. A mí me vienen casos de personas que dicen que es que estoy tomando melatonina y duermo peor que antes, o que me da sueño por el día. Es muy raro que dé sueño por el día, pero sí puede ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de que esta persona con un trastorno del sueño va a tener una alteración de la producción de melatonina, y esta melatonina, este pico nocturno, en vez de estar entre 2 y 3 de la madrugada, puede estar a las 6 de la mañana o puede estar a las 10 de la noche, cuando hay un trastorno de fase. Pero que hablábamos que teníamos que corregir eso primero. Si tiene un pico a las 6 de la mañana y se toma melatonina media hora antes de irse a la cama y se va a las 11,
pues va a tener un pico de melatonina a las 3 de la madrugada de la que ha tomado y a las 6 de la madrugada el pico endógeno. Y entonces el reloj biológico que está midiendo el pico de melatonina, digamos que se hace literalmente un lío porque no sabe a cuál de los dos picos tiene que sincronizar su función. Se produce un desarreglo endógeno y eso es que da lugar a esas manifestaciones o de mayor insomnio o de somnolencia diurna. Entonces, por eso, antes de tomar melatonina, deberíamos de estudiar ese ritmo circadiano de melatonina, que nosotros lo hacemos aquí rutinariamente en saliva, en muestra de saliva, y con eso sabemos si tienen un trastorno de fase o no para administrar melatonina de manera adecuada. Correcto. Hemos visto antes cómo poder utilizar la melatonina para la deshabilitación de benzodiazepinas. Y nos comenta una compañera, Dolores Rosa Morales, si se puede asociar tratamiento de benzodiazepina más melatonina. Bueno, lo que comenté antes es que si queremos deshabituar de benzodiazepinas, usamos melatonina. Y lógicamente, esta persona empieza a tomar melatonina junto con la benzodiazepina que esté tomando. Y al cabo de un tiempo, como mínimo 3 semanas, para que dé tiempo al efecto de la melatonina, podemos empezar a rebajar la benzodiazepina muy lentamente, muy poco a poco, manteniendo la dosis de melatonina, hasta que terminaremos eliminando completamente la benzodiazepina. Tomar las dos, sí, melatonina y benzodiazepina. Uno de los efectos que tienen las benzodiazepinas es actuar sobre el receptor GABA-A, que es donde actúa también la melatonina. Con lo cual, melatonina y benzodiazepinas tienen un efecto sumatorio en cuanto a este efecto hipnótico. Pero precisamente eso es lo que permite que, una vez que está actuando la melatonina, podamos ir quitando lentamente las benzodiazepinas y eliminarlas ya del tratamiento. Con respecto al tema del GABA, nos preguntan a Belén Plasencia que existen presentaciones que combinan melatonina con GABA. Si estas presentaciones las podemos utilizar en cualquier caso o pueden existir algunas contraindicaciones o algunas situaciones a tener en cuenta, por ejemplo, en pacientes con antidepresivos. La cantidad de GABA que puede llevar digamos una combinación con melatonina es tan pequeña que no debe de haber ninguna interferencia. Pero, desde mi punto de vista, el GABA que tomamos por vía oral con la melatonina se va a metabolizar por el camino. No es algo que vaya a ir a nuestro cerebro, se vaya allí al receptor de GABA y ahí empiece a actuar. Con lo cual, las combinaciones de melatonina con otros fármacos o otros componentes de este tipo, desde mi punto de vista, no tienen mucho sentido. No hay inconveniente en darlo, ya digo, no se va a producir ningún efecto secundario ni en sujetos tratados con antidepresivos tampoco, pero tampoco es una combinación que pueda ser útil a priori, ¿no? También nos preguntan en relación, a veces pasa muchas veces, ¿no? La búsqueda rápida de un efecto por parte del paciente cuando a veces hay que tener cierta paciencia y esperar a alcanzar el efecto máximo. Muchas veces nos preguntan que, bueno, pues nos indican que han tomado melatonina un día y que no han notado el efecto. ¿Cuántos días deben más o menos pasar para que se alcance ese efecto máximo? Sí. Yo lo primero que digo al paciente, a esta persona, es, mire usted, la melatonina no es una píldora milagrosa. La melatonina va a actuar porque es la responsable de inducir el inicio de la fase de sueño y cuando usted toma melatonina, por ejemplo, se acuesta a las 11:30 y toma melatonina a las 11. Pero resulta que a las 11:30, como vio algo en televisión que le interesa, no se acuesta, pasa la fase de acción de la melatonina y ya no tiene efecto. La melatonina hay que tomarla siguiendo unas rutinas del sueño muy estrictas, unas normas de higiene de sueño muy estrictas. Si no, la melatonina no va a funcionar. Pero, por supuesto, es raro que la melatonina funcione en 1 o 2 días. A veces sí, pero normalmente tenemos que esperar como mínimo una semana a ver unos efectos ya más serios, ¿no?
Nos hacen varias preguntas en relación a las dosis de melatonina en insomnio. Sabemos que tenemos un medicamento indicado en insomnio, que la dosis habitual es de 2 miligramos diarios, y nos preguntan por los riesgos de la sobredosificación. E incluso un compañero nos ha planteado que ha recibido una receta de una formulación magistral con una dosis de 10 miligramos de melatonina. ¿Qué riesgos hay y hasta qué dosis podríamos, digamos, aumentar, si bien lógicamente no está recomendado superar las dosis establecidas en la ficha técnica? Sí, bueno, vamos a ver. La Ley Española del Medicamento nos autoriza a los médicos a recetar un medicamento fuera de ficha técnica y por encima de la dosis recomendada bajo nuestra responsabilidad. Yo puedo hacer una receta de melatonina de 500 miligramos o de 1 gramo para dárselo a un paciente si yo considero que esa dosis está ajustada a lo que el paciente tiene, mediante formulación magistral. Nuestra experiencia con dosis de melatonina más altas ha sido en ensayos clínicos. Y, por ejemplo, un ensayo clínico, un gel de mucositis que nosotros hemos realizado y que está licenciada una multinacional farmacéutica, fue 1,5 gramos de melatonina diario en pacientes con cáncer de cabeza y cuello para la mucositis. Los resultados fueron excelentes para prevenir la mucositis y no hubo ni un solo efecto secundario. Hay otros tratamientos, como el de la COVID-19, que utilizamos hasta 500 miligramos por administración intravenosa diaria. No hubo ningún solo efecto secundario. Y así podía hablar de otros ensayos clínicos. Es decir, la seguridad de dosis altas de melatonina es muy importante. Otra cosa es que nosotros tenemos que tener en cuenta si vamos a dar un fármaco que se metabolice por el hígado en la misma vía que la melatonina. Ahí sí puede haber interacción y puede haber efectos secundarios. No de la melatonina, sino del fármaco que no se metabolice y se acumula. Una dosis de 10 miligramos de melatonina es una dosis que no va a producir absolutamente ningún efecto secundario de ningún tipo, como dosis más altas. Es decir, que no es una dosis exagerada y además es legal. Está permitido, ya digo, por ese articulado de la Ley Española del Medicamento. Y yo no la considero una dosis alta, excesiva. Otra cosa es para qué se está haciendo esa receta, para tratar qué y por qué. Porque claro, yo cuando hago una receta de melatonina para tratar a un paciente, yo antes lo que hago es evaluar a ese paciente. Igual que, suelo poner el ejemplo, si yo voy a tratar a un diabético, no le voy a decir, pínchese usted 20 unidades de insulina. Primero lo estudio, lo evalúo, veo cómo está su metabolismo, su glucemia, etcétera, etcétera, y entonces, en función de eso, dosifico la insulina. Para el tratamiento de una persona con insomnio, yo primero la evalúo y después le digo, pues tómese 1 miligramo, 2, 3 o 4. En fin, lo que yo considere en función de la severidad del proceso. Tenemos también varias preguntas en relación al empleo de melatonina en formas de liberación prolongada. Nos comenta Alfonso Luque que lógicamente la melatonina retar nos va a ayudar a retrasar el pico de melatonina, evitando despertares nocturnos 4 horas o 5 horas después de haber conciliado el sueño. Pero en caso de querer adelantar la fase del sueño, ¿podríamos administrarla 2 o 3 horas antes de ir a la cama? Sí, como antes comenté, cuando tenemos que adelantar la fase, la melatonina había que darla entre 5 y 7 de la tarde. A esa hora adelantamos la fase y una vez que esté adelantada ya podemos pasar a administrar, que eso tarda normalmente 7 días, ese tratamiento para adelantar la fase. Después ya sabemos que si lo medimos mejor, pero si no lo medimos debemos de prever que ya se ha corregido ese trastorno de fase y podemos pasar a administrar melatonina ya por la noche antes de acostarse. Correcto. Antes hablábamos del tema de la importancia de la luz blanca y la luz naranja para el ritmo circadiano y para la producción de melatonina. Para estudiar siempre se recomienda la luz blanca. ¿Puede tener también cierta relación con este tema que he hablado?
Sí, la luz blanca por el día es fantástico porque nos mantiene bloqueada la producción de melatonina, que no la necesitamos para nada además. Pero la luz blanca a partir del atardecer es cuando debemos de reducirla. Debemos de cambiarla a luz cálida. Realmente luz por debajo de 2500 Kelvin es suficiente. Es una luz que no es decir, una luz que nos da intensidad de sobra para leer, trabajar, escribir o lo que sea, pero que ya no tiene el componente azul que antes comentaba y, por tanto, permite que ya empecemos a liberar melatonina, que es lo que fisiológicamente debemos hacer. La luz por la noche o despertarnos por la noche y encender la luz, si tenemos una luz blanca, aunque vayamos al baño y volvamos, si tenemos 5 segundos encendida la luz, ya nos ha bloqueado la producción de melatonina. Correcto. Pregunta María Dolores López, que es algo que ya nos hemos planteado algunos. Hablamos en relación a la administración de melatonina, la selección de formas retar, formas de liberación inmediatas, el adelantar o retrasar el pico. Lógicamente tenemos que tener detrás un profesional médico que evalúe qué trastorno tiene ese paciente. Pero al pie de mostrador farmacéutico, ¿cómo puede saber qué tipo de melatonina puede dar, a qué hora puede recomendar esa melatonina? A ver, siempre que yo quiera adelantar o atrasar una fase, debo usar melatonina de liberación normal, no prolongada. Si tiene un retraso de fase y quiero adelantarla, o al revés, utilizo una melatonina de liberación normal, porque lo que yo voy a hacer que el reloj biológico sienta 7 y 8 de la mañana, 6 y 8 de la mañana y 5 y 7 de la tarde, es que cuando las neuronas del reloj biológico son sensibles a la melatonina. Y entonces necesito un bolo, un pico para decirle al reloj adelanta o atrasa la fase, no liberación lenta. Y una vez que yo consiga eso, que yo no lo sé si no hago un estudio del ritmo circadiano de melatonina, entonces paso a utilizar melatonina. Puedo usar ya melatonina retar por la noche, por ejemplo, o seguir con la melatonina de liberación normal. Lo que yo sí sé que normalmente, cuando hay una alteración de fase, en 7 días de tratamiento para adelantar o retrasar la fase es suficiente para normalizar. Entonces, eso yo a priori lo puedo saber. ¿Qué ocurre? Que si yo, después de estos 7 días, le digo, bueno, a partir de ahora usted empieza a tomar melatonina media hora antes de acostarse. Y empieza a tomar melatonina media hora antes de acostarse y sigue con problemas de sueño, es que no se ha ajustado la fase todavía. Eso empíricamente lo podemos hacer así. Nosotros, yo en mi laboratorio sí hago esas determinaciones para el ritmo de melatonina y saber dónde está y saber cuándo tengo que tratarlo. Lógicamente, si no se hace es, digamos, ir un poquito a ciegas, pero dentro de lo normal que ocurre del periodo de tiempo de habituación del reloj biológico al efecto de la melatonina. Son esos 7 días de promedio. Uno de los temas que se ha planteado, y es algo que yo creo que hacemos todos y que hacemos todos mal, siempre se recomienda lo de no ver la tele antes de acostarse, la televisión, el tema de los móviles. Comenta también María Concepción Estares si las pantallas de los móviles también bloquean la producción de melatonina, y me temo que así es. Sí, todo lo que genere luz y campos electromagnéticos altera la producción de melatonina. De hecho, yo lo digo siempre porque como ahora hay en los móviles esas aplicaciones para ver la calidad del sueño y ponen el móvil debajo de la almohada, pues digo, pues eso no es muy oportuno tampoco. O unos relojes que se llevan ahí. De hecho, en el dormitorio debemos de dormir en oscuridad completa, ausencia total de televisiones, radios, despertadores que tienen que emiten fluorescencia, esos debemos de eliminarlos, y el móvil fuera de la mesilla, fuera del dormitorio. No solo por la luz que generan, porque hoy en día la mayoría de los móviles tienen aplicaciones que nos permiten modificar la luz blanca para luz cálida o ponerlo en modo noche, que es el
fondo negro, pero la letra blanca, con lo cual no se está emitiendo luz también. Es un fiasco en cuanto a la salud. Pero sí la radiación electromagnética que está emitiendo y por la noche nos afecta a nuestra calidad de sueño. Yo siempre digo, el dormitorio es para dormir a oscuras total, sin nada que pueda afectarnos de ninguna manera. Y si tenemos que tener un despertador, lógicamente lo ideal es un despertador que no emita ningún tipo de luz, que suene cuando tenga que sonar, pero no una luz que nos despertamos, miramos, ya es la hora, no es la hora, no. Dejarlo, despertador sin luz, cuanto menos estímulos que afecten a la oscuridad tengamos, mejor calidad de sueño tendremos. Nos pregunta María José Losa si administramos melatonina de día para adelantar una fase, ¿recomendaremos al paciente permanecer alejado de la luz blanca? ¿Puede seguir este paciente con su normal de trabajo, gimnasio, etcétera? No, no es necesario. No es necesario porque nosotros ya le damos un bolo de melatonina para provocar ese adelanto o retraso de fase. No es la melatonina endógena la que va a actuar, sino la melatonina que nosotros le administramos, o bien por la mañana o bien por la tarde. No es necesario cambiar el tipo de iluminación al que esté sometido en su actividad diaria. Otra que, ya para ir terminando, hemos visto los ritmos circadianos se relacionan y la ruptura de estos ritmos se pueden relacionar con gran cantidad de patologías, ¿no? Desde obesidad, trastornos cardiovasculares. ¿Puede ayudar la melatonina al tratamiento de cualquiera de estos procesos? ¿Qué ensayos clínicos hay pues, para el empleo de melatonina para otras indicaciones de las que actualmente está indicada? Sí. Tenemos varias, he comentado algunos de los ensayos clínicos que hemos hecho. Otro que hemos hecho es en paciente de sepsis en la UCI, con una disminución significativa de mortalidad y de estancia hospitalaria, pero que son ensayos clínicos con un inyectable de melatonina que no está en el mercado hasta que no se terminen los ensayos, por supuesto, y será para uso hospitalario. Ahora, otras patologías que pueden incluir trastornos metabólicos, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, la melatonina aumenta la respuesta de la insulina por la mañana, cuando tomamos melatonina, y mejora la producción de insulina, con lo cual la melatonina puede servir para reducir la diabetes tipo 2 o de un síndrome metabólico donde hay aumento de la insulina, donde la melatonina reduce esa resistencia, por ejemplo, ¿no? En otro tipo de trastornos, como cuando son trastornos neuroendocrinos de cualquier tipo, normalmente son derivados de una alteración de la producción endocrina por alteración de la fase, con la melatonina podemos restablecer esa fase. Hay muchas patologías, muchísimas publicaciones, ese es quizá el problema, muchas publicaciones en donde se ha usado melatonina en distintas patologías humanas, pero muy pocos ensayos clínicos de esas patologías, con lo cual, pues si yo hago un estudio de dar melatonina a 10 pacientes de diabetes, pues sí tengo unos resultados muy bonitos, pero yo todavía no sé realmente qué dosis debo de dar, cuándo debo dar, durante cuánto tiempo. Hay muchos estudios y pocos ensayos clínicos. El problema es los ensayos clínicos que hemos hecho nosotros nos ha costado mucho tiempo y mucho dinero. Y el problema es que no hay una industria farmacéutica interesada en estas aplicaciones de melatonina, con lo cual ahí digamos que está el factor limitante para ir obteniendo resultados que sean más fiables, ¿no?, en la práctica clínica. Correcto. Ya la última que vamos a poder incluir, Mercedes Peña nos pregunta algo en relación sobre todo al tema de los miedos a la oscuridad de los niños, sobre todo de los niños pequeños. Comenta que, lógicamente, para dormir, muy bien apunta que debe hacerse en total oscuridad. ¿Qué podemos hacer con estos niños que tienen trastornos de sueño, que muchas veces es habitual, y que además no nos dejan apagarle la luz, que siempre venden estas lámparas que se enchufan con una bombillita pequeñita
¿Qué recomendación podemos dar a estos padres? Bueno, podemos dejarle la luz, pero que sea una luz cálida. Eso no le va a afectar para nada a su sistema circadiano y entonces tranquilizamos a ese niño, porque si no iba a ser imposible totalmente. La melatonina puede ayudar a regular mejor el sueño, pero no le va a quitar el miedo. El miedo a la oscuridad es algo en lo que la melatonina no va a afectar en absoluto. Pero si conseguimos mejorar su sueño, digamos que se despierte menos, que por el día esté más tranquilo, se reduce su estado de ansiedad, podemos conseguir algo. Yo Pues, tengo que doctor, decir que no tengo ninguna experiencia en estos niños con melatonina, así que no sé cuál podría ser la respuesta, ¿no? Pues doctor Acuña, no tenemos ya tiempo para más. Ha sido un enorme placer contar con su presencia, con una charla tan didáctica y todas las recomendaciones que nos ha dado. Por nuestra parte no queda nada más que trasladarle todo nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y también, por supuesto, una vez más agradecer a Laboratorios Arcofarma, al Instituto Arcofarma, la colaboración que han tenido para la realización de este webinar. Y a todos los asistentes también, que hemos tenido un montón, hemos pues, prácticamente casi 400 asistentes de forma permanente durante todo el webinar. Agradeceros, por supuesto, a todos el interés. Comentaros que en los próximos días colgaremos el webinar como os he trasladado anteriormente, tanto en el canal del Consejo General, farmacéuticos.com, como en el canal YouTube, para que podáis visualizarlo en los próximos días. Y nada más, agradeceros a todos la asistencia y con esto damos por cerrado el webinar y quedamos para otra ocasión. Doctor Acuña, un placer. Muy bien, pues encantado de haber participado aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, buenas tardes a todos.